seguimos en Argumentos conversando con Mercedes Malavé, comunicadora social y también dirigente político, y hablamos acerca de esas expectativas económicas y cómo deben centrarse en lo que es real, en lo que es posible, en que es un trabajo de mediano y largo plazo, pero también de saber qué es lo necesario para hacer. Veíamos también las declaraciones de Yepes acerca sobre el tema de la inflación. O sea, son muchos factores que hay que trabajar, muchas medidas políticas por implementar y por un trabajo también que requiere de sentarse a escuchar también qué quieren los trabajadores, cuáles son las condiciones, las empresas también para la inversión. Entonces, como una serie de pasos a cumplir y no con uno solo, como quizás un aumento salarial, y que es lo que realmente se espera que ocurra, que pueda solucionar todo, como vemos. Hay muchos factores realmente. Sí. Bueno, vamos a ver el tema de la inflación. Gil Yepes lo explicó perfecto, ¿no? Si entra más dinero al país, pero no aumenta la productividad, pues entonces el dinero va a correr detrás de pocos bienes, por lo tanto los bienes van a aumentar de precio, ¿no? Afortunadamente, hace unos 70 años, sí, más o menos, más de 50, 70 años, se pensaba que el desarrollo de un país dependía de sus niveles de industrialización, ¿no? O sea, de la cantidad de fábricas que tuviera, ¿no? Ese proceso de industrialización llevó a un crecimiento rápido de la industria, pero el Estado, como promovía mucho eso, entonces después esas industrias no podían exportar porque resulta que cuando se comparaban con otras industrias de otros países, pues se daban cuenta que estaban tan protegidas por el mismo Estado que las impulsó, etcétera, que después no eran competitivas, ¿no? Eso es uno de los problemas que se generaban. Por lo tanto, se concluyó que los países tienen que competir y tienen que ser productivos en lo que ellos son buenos, que es lo que él hablaba de las ventajas comparativas, las ventajas competitivas, ¿no? Venezuela tiene unos commodities, se llama una materia prima que es energética, que le va a entrar mucho dinero por allí, debería desarrollar todo lo que depende de ese rubro, o sea, todos los derivados del petróleo, todas esas cosas, pues a ver con cuánto petróleo nosotros lo podemos transformar en otras cosas. Aquí se inventó la urimulsión, por ejemplo, que fue un producto, una invención nuestra venezolana. Bueno, pues tenemos que rescatar toda esa innovación, investigación que viene a través del petróleo y de otros minerales que tenemos en el país. Eso por ahí nos da una pista de que es una ventaja que tenemos por estar en Venezuela, ¿no? Y lo demás, aquello en lo que no seamos competitivos, pues lo tenemos que importar. Pero para importar en el país necesitas buenas relaciones económicas y comerciales, necesitas estar bien relacionado con todos los países, necesitas hacer buenos acuerdos comerciales, ¿no? Venezuela aislada como está, con esas sanciones y con todo ese tema de la desconfianza, pues es muy difícil, ¿no? Que pueda, además te cobran más caro, si hay inseguridad aumenta el riesgo, si aumenta el riesgo aumentan los precios, porque nadie va a traer sus cosas aquí para perderlas o para que se queden frías porque la gente no tiene cómo comprarlas, en fin, ¿no? O sea, esto, bueno, la economía está llena de equilibrios que aquí se perdieron completamente, primero por unas políticas económicas sumamente erradas que llevaron al país a la ruina y arruinados además nos sancionaron, o sea que ya no había más nada como raspar la olla, no sé, ya no hay más nada que arruinar, entonces llegan unas sanciones. Para que las sanciones se levanten, hablaba la presidenta Delcy Rodríguez de un plan sostenido en lo económico, en lo político y en lo social. ¿Qué significa un plan sostenido en lo económico? En lo político, mejor dicho. Sí, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo ¿no? se traduce un plan sostenido en lo político? Estoy empeñada porque venimos hablando de economía, pero vamos a pasar a la política. Sí, bueno, es que están relacionados. Sostenibilidad política es respeto y regreso a la Constitución, a los principios democráticos, a la alternabilidad en el poder. No es sostenible un partido eternamente gobernando. Eso no existe en este país, no debería existir, no está contemplado en ninguna parte. El modelo chavista primero fue insostenible económicamente. Todas las políticas económicas de Chávez ellos mismos las tuvieron que revertir porque eran insostenibles. Pero después, en los gobiernos posteriores a Chávez, el modelo político se volvió inviable. Tan inviable que mira lo que nos pasó el 3 de enero. Inviable, o sea, no hay vía, no hay posibilidad de que se sostenga un gobierno así en este hemisferio y con esta constitución que nosotros tenemos y con nuestra tradición democrática.
que al final también termina incidiendo en ese panorama económico que veíamos. Si se quieren esas inversiones, Claro. esas garantías también que sean desde el ámbito político, se traducen a la parte también económica, incluso hablando de esas condiciones. Muchas de las empresas que se mencionan, bueno, van a venir las inversiones, pero muchas empresas dicen, ya va, hay que Totalmente. revisar cuáles son las normas. ¿Qué dicen cómo los está. asesores? Exacto, y por ejemplo, se hizo la reforma de la ley de hidrocarburos y reciente hablaba, aquí tengo las declaraciones que hacía en una conferencia energética en Houston, lo hacía el director general de ConocoPhillips, decía que es urgente la necesidad de transformar de raíz el sistema fiscal venezolano para que el país pueda competir por atraer capitales internacionales a su industria petrolera. Él decía también, eso fue una información que dio a Reuters, que la reforma planteada para la ley de hidrocarburos no alcanza para brindar estabilidad ni confianza a los inversionistas. O sea, sin un marco jurídico claro y duradero es muy difícil que se materialicen esos proyectos. Entonces, si vemos allí cómo está ligado, hay muchos otros factores en los que hay que trabajar para generar esa estabilidad también de política que a su vez también pues, da estabilidad y garantías para los inversionistas. Bueno, es lo que conocemos con el nombre de reinstitucionalización, que en realidad es democratización, porque lo que distingue un sistema democrático de un sistema autocrático es precisamente la existencia de instituciones donde el poder se administra en varios entes, pues, con distintas funciones, no está todo concentrado, sino que está tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, pues está distribuido las funciones del poder público en Venezuela. Uno habla de reinstitucionalización porque cuando uno habla de democratización, pues algunos responden, no, pero sé que hay democracia. Aquí ha habido 29 elecciones o no sé cuántas elecciones. Bueno, ok, hablamos de reinstitucionalización y no de democratización, que es lo mismo. Pero me da la impresión que dentro de un tiempo van a decir que porque hablamos de reinstitucionalización, sí que hay instituciones. Aquí hay un poder público, aquí hay una Asamblea Nacional que legisla, aquí hay un Tribunal Supremo. Bueno, ok, si no quieren que hablemos de reinstitucionalización, pues hablaremos de equilibrio y balance en las ramas del poder público. Y si nos dicen que no, que porque hablamos de equilibrio y balance, si aquí cada rama cumple su función en el poder público, etcétera, pues bueno, vamos a ver si la Constitución se parece a eso que vimos en el país sobre cómo funciona el Tribunal Supremo, cómo funciona la Asamblea Nacional, cómo funciona el Poder Ejecutivo. Bueno, cómo funcionaba, porque ha habido cambios, por lo menos a nivel ejecutivo ha habido cambios. Antes sí, vamos a conversar más adelante. Antes era una cosa asfixiante, entonces vamos a la Constitución. Y si no les gusta que hablemos de la Constitución, que ya algunas personas me lo han dicho, no hables tanto de la Constitución. Bueno, hablaremos de la República, de los componentes de una república. No somos tampoco república, o no les gusta que hablemos de república. Bueno, pues hablaremos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, fraternidad, o sea, ese es el camino y todo es lo mismo. Democratización, reinstitucionalización, balance y equilibrio en las ramas del poder, constitución, república, libertad, igualdad, justicia, todo es exactamente lo mismo. Lo importante es tener las ideas claras de cómo se construye un modelo político sostenible para que se puedan levantar las sanciones y pueda haber confianza y esos asesores de las transnacionales les digan, mira, ahí hay un Estado de Derecho, ahí hay un marco jurídico claro. Y podemos hablar también de los ingresos no petroleros, de esos ingresos fiscales y parafiscales, porque eso es otro tema gigantesco en este país. Porque ¿de qué sirve que lleguen todos esos ingresos si después van a seguir con unos impuestos altísimos, asfixiando a los comerciantes? Pero no solo asfixiándolos con el porcentaje, sino con la estafa, con la persecución fiscal, con las amenazas de confiscación. O sea, es terrible lo que está pasando a nivel fiscal en Venezuela, el tormento por el que pasan los comerciantes una carga fiscal a todo nivel. Pues eso también hay que evaluarlo, porque es que además están los fiscales, pero después los parafiscales, o sea, los que van a entes concretos, pues entonces después se descubren grandes casos de corrupción y que no fueron al fin al que supuestamente iban a ir. No fueron destinados a ese fin. ¿Dónde está aquí el trabajo del INSES, por ejemplo? ¿Qué ha hecho el INSES para la formación y capacitación de los trabajadores? Creo que es el 3% que le quitan a las empresas y el 0.5% que le quitan a los trabajadores. ¿Para qué? ¿Qué programas hay aquí que sean de valor, que de verdad capaciten a la gente para el trabajo?
Entonces es una hemorragia que no va hacia ningún lado, sino a la muerte de lo que precisamente queremos recuperar, que es la productividad del país, ¿no? Claro, y que sigue siendo fundamental esa pregunta que hacías. ¿Cómo alcanzar ese modelo de país que sea sostenible y que sigue siendo esa pregunta? Y donde también viéramos lo que estamos viendo el día de hoy da indicios de que se avanza a eso. Realmente creo que es un camino largo por transitar, pero ¿cómo ir dando o qué nos da los indicios de que hacia eso vamos o qué debe dar el indicio hacia eso? Nos vamos a la pausa, regreso, seguimos conversando con Mercedes Malavé.